Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo para esta semana. Eh, Realmente tampoco va a haber mucho que comentar porque está el mercado un poco guarro, se está notando el veranito y que los institucionales pues están en modo vacaciones y, y nada, y ya, de normal pues eso es como el periodo en el que el mercado pues tiende a descansar, ¿no? Muchas correcciones así más severas pues se suelen ver en este tiempo, ¿no? Entre junio hasta octubre, noviembre y, y bueno, y pues podemos estar teniendo ese periodo de una corrección pues que nos lleve un tiempo un poco más largo, ¿no? Además llevamos pues eso que desde que salimos de este descending wedge, ¿no? Del cap and handle el, el 1 de noviembre de 2023 pues hemos ido casi en línea recta, ¿no? Menos estas 6 semanas, aunque fue un poco más de que aquí perdimos el momentum del mercado y nos vinimos a la media de 20 semanas que la perdíamos, pero rápido pues volvimos a retomar eh, la tendencia y eso, y ahora pues hemos tenido estas 3 semanas de un -4%, un -2,5% y un -3%, que para ser el índice pues es bastante, y con este incremento en el volumen, ¿no? Y esta última semana pues incluso perdiendo la media de 20 semanas, ¿no? Además acabábamos el mes de julio con esta vela pues un poco de indecisión, ¿no? Entonces pues incluso igual nos estamos viniendo hasta media de 10 meses y, y encontrando ahí ese soporte, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario pues vemos que estamos en la zona de los anteriores máximos históricos, ¿no? De esta última corrección, y de hecho sí que la hemos estado, en plan cerramos por debajo de ese soporte. Tenemos además fue desde esta reversal extension pues que el mercado ha iniciado esta tendencia bajista, ¿no? Parecía incluso el miércoles que con los resultados de AMD que nos queríamos volver a ir para arriba, pero al día siguiente tuvimos un reversal muy feo, rechazando la media de 20 días que mira para abajo y rechazando también la media de 50, ¿no? Entonces el viernes tuvimos un gap a la baja y, como digo, pues con ese incremento del volumen, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí la media de 150 días, que es la de 30 semanas, y el siguiente soporte pues esta confluencia de la media de 200 días y el VWAP de esta corrección que comento, ¿no? De inicio de noviembre, que rompíamos el descending channel, ¿no? Así que nada, además pues eso, el Russell, que había estado mostrando muchísima fuerza relativa, pero mayormente pues por las financieras, los bancos y así pues ha tenido una semana de reversal muy fea, que se ha venido directa a la media de 10 semanas y con mucho volumen. Entonces pues nada, en plan eso, si el mercado no está tirando pues es difícil que, por muy buen patrón, pues que las acciones, en este caso pues el Russell, eh, lo haga bien, ¿no? Entonces pues eso, tuvimos este fail breakout que podemos dibujar aquí, ¿no? De esta banderita. Entonces from fail moves come fast moves, ¿no? Que se dice. Entonces tuvimos ese rechazo feo el jueves, y el viernes pues con este gap a la baja directo a la media de 50 días. Entonces pues nada, seguir viendo. Ahora es momento pues eso, de seguir con nuestras rutinas y ver cuáles son las acciones que mejor aguantan y demás, y pues eso, para la siguiente tendencia, ¿no? Que se dice que las correcciones son buenas mientras que no estés subidas en ellas, ¿no? Entonces pues eso, los semiconductores igual, perdiendo la de 20 semanas con mucho volumen, una vela bastante fea, y al final pues eso, tenemos un mercado pues que va a necesitar bastante tiempo, y estamos en época de resultados, pero bueno, ahora pues eso, tenemos el indicador de Padrip, que también nos está empezando a mostrar ratios en negativo, y esta semana pues eso, hemos visto más distribución
que otra cosa. Y luego, pues eso, acciones individuales, por ejemplo, Cava sí que ha mostrado algo de fuerza relativa, pero vemos que al final tenemos ese cierre semanal de indecisión, rechazando la media de 10 semanas. Aquí estuvo mostrando esa fuerza relativa, pero bueno, está dejando una especie de wedge, ¿no? De acción que sí se está yendo para arriba, pero sin mucha fuerza. Y el viernes pues tenemos esta especie de Bella Hammer, veremos si se queda en un shakeout, pero eso, al final estamos debajo de la media de 50 días. Luego Now, que presentó muy buenos resultados la semana anterior, esta semana ha dejado una Inside Week, pero como vemos, pues este gap a la baja, ¿no? Entonces igual sí que va a necesitar algo de tiempo. Luego Nvidia, como comento, el miércoles con los resultados de AMD se hizo un más 13%, pero encontramos ese rechazo a la media de 20 días y estando por debajo de la media de 50 días, pues eso es lo más probable que pase, ¿no? Y nada, y pues tuvimos ese reversal y el viernes continuación. Luego AMD más de lo mismo, ¿no? Parecía que se iba para arriba, pero encontrando rechazo en la media de 200 y para abajo. Y la verdad que pinta pues el gráfico bastante para abajo. Luego tenemos Tesla, que saltó una noticia, 1, 2, 3, sí, el lunes, de que Morgan Stanley la elegía como top pick, ¿no? Por encima de Ford. Y ahí mostró bastante fuerza, pero igual, jueves y viernes fueron días duros para el mercado y se ha venido abajo. Y ir perdiendo esa media de 20 semanas, entonces veremos si aguanta este anterior pivot y aguanta la de 20. Y en el mensual sí que lo que estuve vigilando es que a ver cómo cerraba el mes de julio, porque hubo un momento que estaba teniendo bastante rechazo al breakout de la trendline. Entonces, bueno, ahora mientras aguante la zona de los 206 de este anterior pivot y aguante las medias, pues a ver si puede acabar dibujando lo que teníamos dibujado, ¿no? De este descending wedge, que acabe aguantando el pivot, guarreando aquí con la media de 50 días y que lleguen las medias de 10 y de 20 y deje un potencial wedge pop, ¿no? Pero bueno, habrá que estar al loro porque tenemos este gap que hemos dejado aquí sin cerrar. Luego, por ejemplo, FSLR, que lo comentaba porque tenía resultados empresariales, pero nada, ha guarreado y yo creo que la línea de menor resistencia, ¿no? que decía Livermore, pues es para abajo. Además eso, como que necesitaría un catalizador. Pero bueno, luego además también el Bitcoin dejando una semana muy fea, en plan, tenía muy buena pinta, pero eso, mirar al final está en Wolfing Bar que ha dejado. Si nos vamos a TradingView, Solana, pues eso, me acabó echando en esta vela, que nada, ha sido un pequeño progreso y en un momento hemos llegado a estar en más 20, pero que de hecho por el punto en el que me encuentro en mi proceso, pues voy a hacer una hard rule de vender media posición cuando alcance un 15%, y así creo que mi equity curve pues se verá beneficiada. Pero nada, ha sido un sell-off bastante potente, ¿no? Y benditos stops, porque si no vendemos aquí, pues estaríamos en nuestro punto de compra y por debajo. Entonces, pues eso. Al final, si no es el timing, no es el timing. Pero bueno, lo que os digo, hemos dejado una vela bastante fea en el semanal y va a necesitar cuanto menos tiempo. Entonces, y el Bitcoin más de lo mismo. En plan, se acercaba a esta zona de la trendline, pero bastante rechazo, con bastante volumen y perdiendo la media de 20 semanas. Entonces, veremos hasta dónde nos lleva. Pero bueno, eso al final yo creo que va a necesitar tiempo. Si nos vamos al mensual, realmente pues seguimos consolidando en esta zona, ¿no? Y que pueda esperarse pues otros 2-3 meses y esperar a las elecciones y que eso pueda llegar a servir como catalizador, ¿no? Pero bueno, habrá que estar vigilándolo. Luego Coin, pues eso, más de lo mismo, gráfico muy similar al Bitcoin, MSTR más de lo mismo, hacíamos nuevos máximos con respecto a las velas anteriores, pero
pero una engulfing y perdiendo la media de 10 semanas. Y luego ARM, por ejemplo, que presentaba resultados también esta semana, viniéndose abajo. Luego en el foco, pero no creo ni siquiera que lo intente, tenemos esta Rate que le leí el otro día a Oliver Kell, que decía que cuando él estaba empezando, Dan Zanger, que bueno, es uno de los bichos históricos, cuando el mercado entraba en corrección, pues tradeaba las rates, que son de real estate, ¿no? Y bueno, tenemos esta empresa que realmente es un poco ilíquida, no tiene mucho movimiento porque su ADR es 2,3% y eso mueve de media pues 7 millones y medio. Entonces, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Tenemos este patrón de que realmente ya estamos en una tendencia, ¿no? Que no, como digo, no se mueve mucho, pero eso se ha venido a la resistencia esta semanal y ha estado consolidando durante varias semanas, durante pues 12 semanas. Y en el diario pues tenemos un double inside day, ¿no? Aquí a la media de 50 días con shakeout, que la hemos venido aguantando. Y aquí tuvimos esta vela de indecisión, pero estos 2 días hemos dejado un double inside justo debajo de este pivot y del pivot semanal que comento, y con este secado de volumen. Entonces pues bueno, esta podría ser accionable, pero eso es lo que digo, que el mercado está pues para estas cosas, y momento de traquear pues las empresas con mayor fuerza relativa, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos Saba, que esta semana ha subido un 95%, con este short squeeze, ¿no? Es una empresa pues con muchos cortos. Luego tenemos Lumen, que también lo ha hecho muy bien, yendo pues directa desde el bottom, ¿no? Entonces vigilarlas a ver si aguantan esa zona. Luego tenemos el VIX, pues que podría haber sido operable en plan como otras opciones para poder seguir sacándole alfa al mercado, que es pues eso, como el índice de volatilidad. Luego tenemos al NIC, que la tenía en el radar por este high volume desde septiembre del 2017 y continuación, y estaba vigilándola en esta zona y presentó resultados y la verdad que lo ha estado haciendo muy bien, ¿no? Entonces además es una biotecnológica que realmente tampoco necesitan tanto ese backup del mercado, ¿no? Luego tenemos C1, que es una empresa relativamente nueva, ¿no? Y tenemos esta zona del nivel semanal y esta zona también que podía ser resistencia, y eso, y presentó resultados y con un muy buen volumen, ¿no? Que más allá de estos, pues es el mayor volumen desde el Hypobase, y a ver cómo consolida, porque podría estar yéndose también a máximos históricos. Pero bueno, eso, simplemente pues tenerlas en vigilancia y ver cuáles son las que mejor aguantan, ¿no? Aquí igual tenemos Match, que es rollo pues Tinder, y también viniéndose hasta a esta trendline de más largo plazo y con volumen y con un gap y demás. Pero bueno, lo más probable es que estos setups no funcionen, ¿no? Porque lo que digo, al final 3 de cada 4 acciones se mueven con el mercado. Luego tenemos el ETH, que también es como una cadena de gimnasios y así, que la estuve vigilando en esta zona porque pues eso, al final es un Hypobase, y estas semanas pues ha mostrado mucha fuerza porque se ha venido directamente desde la media de 50 de 200 días y ha presentado resultados empresariales, y vemos eso, como ha venido surfeando las medias de 20 y de 10, y a ver si puede dejar aquí algún tipo de pivot point. Luego Z también mostrando mucha fuerza relativa, además presentó resultados, y aunque no ha tenido el mejor cierre, al final esa presión del mercado pues hay que tenerla en vigilancia para ver si consolida, ¿no? O por ejemplo TMDX, que bueno, aunque es muy muy guarra la forma en la que tradea, pero igual presentó resultados, un muy mal cierre, pero bueno, a ver cómo lo hace, si acaba dejando este gap sin cerrar, que eso sería señal de fortaleza. Ya tenemos la media de 50 también por encima,
Entonces, pues bueno, algunas cosas. Luego tenemos Meli, que es en plan, una empresa un poco más lenta, aunque bueno, un 3,3 de ADR, pero, pero es el mercado libre, una empresa muy líquida y que esta semana ha presentado resultados con volumen y tenemos esta pedazo de base también. Entonces, pues bueno, podría ser también una opción para tenerla en vigilancia. Luego, pues eso, tenemos Varonis que ha presentado y se viene abajo, Carvana también ha presentado y se viene abajo, pero al final lo que os comento de la presión del mercado, ¿no? Luego Spotify también en esta zona, aguantando la media de 10 días, ha mostrado mucha fuerza relativa, entonces eso, simplemente a tenerlas en el radar. Luego SN, que es una IPO que se ha venido directamente, en plan, lo único que ha hecho ha sido estar en tendencia, ¿no? Apoyándose un par de veces en la media de 65 días y ahora estamos en esa zona y presenta resultados esta semana. El día 8 luego Sweet Green también, que presenta resultados esta semana con Cava mostrando esa cierta fuerza relativa. Luego tenemos esta Aurora Cannabis que dejó también por aquí este Inside Day, que parecía que sí, pero es eso, al final el mercado no está tirando y lo normal es que no tiren. Luego tenemos esta que es de software, SSNC y TIL, que también es de software, haciéndolo muy bien, ¿no? Aguantando esta media de 10 días y estamos en zona de máximos históricos, dejando aquí un Inside Day, o sea, una Inside Week, entonces también habrá que tenerla ahí en vigilancia. Y luego pues tenemos otras empresas que pueden estar presentando resultados como Corz, que se ha venido aquí a la media de 10 semanas y pues es eso. Tenemos que es un activo que se ha movido mucho, no ha acabado de romper, aunque la llevo vigilando varias semanas, pero es lo que os digo, el mercado ha tenido esa pérdida del momentum, entonces pues bueno, lo que queremos ver es esas empresas que cuando el mercado está por debajo de la media de 50 días, ellas están encontrando ese soporte en estas, ¿no? O por ejemplo Root, que también presenta resultados y pues quiero tenerlas ahí al loro. Luego Rivian igual, que había mostrado mucha fuerza, pero se ha venido abajo, al final esa presión del mercado, ¿no? Y Palantir pues más de lo mismo, pero presenta resultados esta semana. Y luego tenemos pues INSM, que también presenta y pues eso, lo que os digo, la media de 5 por encima de la media de 50, y aunque parece que está perdiendo las de 10 y de 20, pero es normal, ¿no? Con el mercado tal y como está. Y luego ASTS, pues que ha sido una absoluta bicha, que esto es para estudiarlo en profundidad y metérnoslo en el cerebro. Vemos cómo está por encima de la media de 10 días, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, podríamos estar subiendo el stop loss a esta zona y pues eso, de haberle entrado en este Inside Day ya nos estaríamos asegurando en torno a un 30%, ¿no? Y habiendo estado en un más 60%, esa venta en fortaleza y trail stops, ¿no? Esos trailing stops que se llaman, y ya tenemos la protección de la media de 10 días, que como vemos pues ha sido ese guardarrail durante toda la tendencia. Y luego M3M que también la verdad que me ha sorprendido por la fuerza que está mostrando. Sí que es verdad que tampoco es una empresa que, bueno, sí, hace años pues tampoco es que se moviese mucho. A ver, el ADR es de en torno al 3% y estamos en el bottom, pero eso, presentó resultados, rompíamos esta resistencia y está aguantando súper bien ahí arriba, haciéndolo muy bien y dejando ese rango ceñidito, pero bueno, simplemente por tenerla. Y luego pues está Checkpoint Software, que también pues haciéndolo muy bien, ¿no? Como os comento, ahí aguantando en la media de 10 días, mientras el mercado está por debajo de la de 50. Pero bueno, al final eso, hay que tener siempre en consideración lo que está haciendo el mercado, porque lo que os digo, es muy difícil que una acción lo haga bien cuando el mercado no lo está haciendo bien. No tenemos
ese apoyo, por así decirlo. Entonces, pues eso, tener las reglas de que cuando el mercado esté por debajo de ciertas medias, ya sea la media de 20 días o la media de 50, pues que no es momento para ser agresivo, sino pues eso, si queremos probar alguna posición, pues que sea con una menor apuesta, ¿no? Por así decirlo. Si de normal le metes 20% por posición, pues bajar a 5% o a 7,5%, o eso ya depende de las reglas de cada uno, pero es ir ajustándose siempre al propio mercado, ¿no? Hay que escuchar lo que nos dice, porque las probabilidades de que funcionen los setups y así pues son menores. Así que nada, bueno, al final se me han ido los 20 minutos, pero bueno, eso, simplemente seguir al día, seguir con nuestra rutina y seguir con ese market feel para que cuando la corrección se acabe, pues podamos montarnos en las líderes del siguiente ciclo. Así que nada, fractales, nos vemos.